Buenos días a todas las personas que se han conectado. Agradecemos su tiempo y sean todos bienvenidos a este foro sobre nómina. Actualízate en la reforma que prohíbe la subcontratación laboral. Mi nombre es Juliet Lozada Gallego, subdirectora de Mercadotecnia, y este es el 15º webinar de un ciclo de estos espacios que tendremos cada 15 días aproximadamente durante todo el año, con temas de productos, soluciones y tendencias a cargo de Intelisys que estamos seguros potencializarán cada área de sus negocios. Les recuerdo que somos Intelisys Software, una compañía 100% mexicana con un ERP renovado y un completo portafolio de productos satélites para impulsar a tu negocio a ser líder en la industria. El día de hoy nos acompaña Yadira Albor. Buenos días, Yadira. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Un placer acompañarlos. Yadira Albor Valdés es una de nuestras speakers expertas, licenciada en contaduría, con más de 19 años de experiencia en el manejo de paquetería Aspel. Además, Yadira es experta en temas de nómina digital, contabilidad electrónica y CFDI 3.3. Su amplia experiencia la ha llevado a ser socia fundadora de la firma Signe, Consultoría Integral en Tecnología de Negocios, miembro de la Comisión de Comercio Exterior de la AMCP de la Ciudad de México, asociada y directora de automatización para la firma TaxDay, así como asesor fiscal de Intelisys Software. Además, Yadira ha tenido la oportunidad de ser expositora en diferentes foros dentro de México como fuera de México. Muchas gracias, Yadira, por acompañarnos el día de hoy. También está con nosotros el día de hoy Jesús Vadillo. Jesús Vadillo hace parte del equipo de Intelisys, es supervisor de consultoría, es licenciado en administración y cuenta con más de 13 años de experiencia en el manejo de módulos de recursos humanos y nómina de Intelisys ERP. Tiene un amplio expertise en procesos de reclutamiento, elaboración de nómina y actualmente es el encargado de la célula de nómina de Intelisys. Dentro de sus funciones está la coordinación de la implementación de la nómina en nuevos proyectos, así como el soporte de proyectos de base instalada. Jesús, buenos días, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, les comentamos que al finalizar esta sesión tendremos un espacio para preguntas y respuestas en donde nuestros expertos Intelisys, tanto Jesús como Yadira, nos van a apoyar a resolver cualquier duda que ustedes tengan al respecto. Ahora, para continuar, les cuento que Intelisys es una empresa de origen mexicano que tiene 34 años de experiencia en el mercado, con presencia en 8 países de Latinoamérica. El 40% de sus clientes se encuentran en la nube y actualmente cuenta con 269,000 usuarios activos. Tenemos presencia a nivel nacional a través de una sede central y 4 sucursales en Tijuana, Monterrey, Guadalajara y Morelia. Y nuestra sede principal, el corporativo, en la Ciudad de México. También contamos con presencia en Latinoamérica y tenemos una sucursal en Panamá y clientes en toda Centroamérica como Colombia, Ecuador y Perú. Y finalmente, contamos con certificaciones y socios tecnológicos como Striara, Ciesa, Click, Aspel, Texmex, Telmex y Microsoft, y la certificación del INAI, que garantiza nuestro excelente trabajo con las mejores prácticas del mercado. Sin más preámbulo, les cedo la palabra a Yadira Albor, que nos va a contar sobre el tema del día de hoy. Adelante, Yadira. Muchas gracias. Bueno, pues bienvenidos de nuevo a todos y pues el día de hoy tengo la oportunidad de venirles a platicar acerca de una transformación. No me gusta mucho, aunque es lo que dice la autoridad, eliminación de la subcontratación o el outsourcing, pero básicamente al hacer el análisis completo de la modificación que es impactante dado que esta reforma tocó 5 leyes diferentes que afectan directamente a la nómina, a los trabajadores, a las empresas, a los dueños, a los patrones, porque tuvo a bien cuidar todos los puntos donde se tocaba este tema de la subcontratación. Pero insisto, a mí no me gusta hablar de eliminación, sino más bien de una transformación, y con esto no me estoy adelantando a la conclusión, pero me gustaría que todos ustedes tuvieran en cuenta que no se elimina la subcontratación,
sino se transforma a una nueva figura que se llama servicios especializados. Pero esta transformación ha implicado reformas que van a afectar directamente a las empresas que tenían terceriada su nómina, es decir, que contaban con un tercero que tenía a sus trabajadores y que obviamente a través de esta empresa tercera era que le pagaban y que tenían todas estas prestaciones. Pero siempre es importante irse al origen de por qué la autoridad consideró viable esta modificación a través de la exposición de motivos. Y lo que dice la autoridad es que durante muchos años se ha venido utilizando la figura de que las empresas tengan a sus trabajadores en una empresa diferente para la cual trabajan. ¿Cuál es la conclusión de la autoridad? Que al tener esta práctica era abusiva para los trabajadores, dado que en esta tercera empresa no tenían todas las prestaciones que debían tener de manera natural, ¿no? Entonces la autoridad dijo, oye, tenemos una recomendación de la Organización Internacional del Trabajo desde el 2016 donde dice que tenemos que proteger más a los trabajadores y todo esto se resume en que la autoridad concluyó que tenía que prohibir la subcontratación de personal y transformarla a una prestación de servicios especializados, erradicando de este modo prácticas que operan de diversas formas, simulando obviamente figuras jurídicas en prejuicio de las personas, de los trabajadores y sobre todo del erario público, porque siendo muy realistas, recordemos que el tener esta figura de un tercero que tuviera el personal, la empresa que contrataba se beneficiaba en muchos sentidos. Primero, pues obviamente no iba a tener ese problema latente laboral acerca de una demanda o de una queja de algún trabajador. Segundo, al facturarse este servicio, le beneficiaba a la empresa porque literalmente le aplicaban el IVA a toda la prestación del servicio y esta empresa se venía beneficiada o se veía beneficiada por el acreditamiento de un IVA que en realidad no existía, porque recordemos que las nóminas no llevan IVA. ¿Cómo le hacían las empresas que tenían el personal? Pues obviamente utilizaban estrategias muy agresivas a través de pagarle a los trabajadores con mucha previsión social que los exentaba del impuesto, los exentaba de la ley del seguro social y eso ayudaba a disminuir los costos para que esta empresa pudiera seguir siendo funcional. Derivado de eso, pues insisto, la autoridad tuvo a bien hacer la modificación de 5 leyes diferentes: Ley Federal del Trabajo, Ley del Seguro Social, Ley del Infonavit, Ley del ISR y Ley del IVA. 5 que vamos a estar revisando adicional al Código Fiscal de la Federación. ¿Cuál es el impacto que tiene esta transformación para ir concluyendo que seguramente muchas empresas ya lo han estado llevando a cabo en estos periodos, porque esta reforma se publicó desde abril del 2021. Bueno, finales de abril, mayo, junio, julio, tenemos aproximadamente 3 meses digiriendo la idea, pero estoy segura que muchas de sus empresas, para evitar todo este tipo de conflictos y de migraciones que vamos a llevar a lo largo de esta charla, lo que han decidido es llevarse la nómina a sus propias empresas y es por eso que al final, bueno, de mi charla, Jesús va a tener a bien mostrarles cómo Intellisys de una manera fácil, sencilla y eficaz les puede ayudar a llevar su nómina desde su empresa para evitar todo esto que a continuación les voy a platicar. Y bueno, la primera modificación está en la Ley Federal del Trabajo.
A modo de resumen, digamos que se modificaron 8 artículos. Dentro de esos 8 artículos están los principales, que son el 12, 13, 14 y 15, que dieron pie a esta transformación. ¿De qué manera? El artículo 12 hablaba antes del 24 de abril, que los intermediarios podían tener a los trabajadores de un tercero. A partir de la reforma dice que queda prohibida la subcontratación de personal, entendiéndose esta cuando una persona física o moral proporciona o pone a disposición trabajadores propios en beneficio de otra, pero sigue dejando vigente en este artículo 12 que puede haber intermediarios que me pueden ayudar a la contratación, como puede ser un headhunter que puede, ese sigue funcionando exactamente igual en el reclutamiento. También tocó el artículo 13, donde dice que se permite la subcontratación. Por eso les digo que no se elimina, porque la palabra sigue apareciendo, pero ahora dice que se permite de servicios especializados o ejecución de obras especializadas que no formen parte del objeto social o de la actividad económica preponderante del beneficiario de estos servicios. Es decir, la transformación principal es que yo sí voy a poder seguir contratando personal de un tercero siempre y cuando ese tercero realice una actividad en la cual yo no sea o no sea mi principal actividad. Ejemplo que creo que con esto pudiera quedar muy claro: un hospital no puede tener como servicio especializado a un cardiólogo, aunque sea un especialista, o a un odontólogo, aunque sea un especialista como tal en la profesión. ¿Por qué? Porque el hospital, su principal objetivo es atender la salud a través de ¿quién? De estos médicos. Sin embargo, este hospital sí puede tener como contratado de ser subcontratado en servicios especializados al contador, porque el hospital no se dedica a llevar contabilidades, o al personal administrativo, o al personal de limpieza, o al personal de vigilancia. Pero digamos que la principal transformación de las subcontrataciones, que antes de esta reforma yo podía tener a todos los trabajadores, médicos, enfermeras, camilleros, todos podían estar en otra empresa y ser contratados por el hospital a través de este tercero. A partir de esta reforma dice, no, tú solamente puedes subcontratar aquellos servicios a los que tú no te dedicas. Por eso puse el ejemplo de un hospital. Pero lo mismo pasaría, por ejemplo, con una empresa, una fábrica pues no se voy a poner de que fabrique llantas, no va a poder tener en subcontratación aquel personal que se dedique a la fabricación de la llanta como tal, al supervisor, etcétera, pero sí va a poder tener como servicios especializados al abogado, al contador, a todos aquellos para los que ellos no se dediquen. Y ojo, y muy importante, porque sabemos que había grupos de empresas que tenían la empresa que vendía, la empresa que maquilaba, la empresa que fabricaba y una empresa donde tenían concentrado todo el personal, mejor conocido como el mismo grupo empresarial. La autoridad prevé a través de este artículo 13 que por supuesto que pueden continuar con servicios especializados u obras especializados estos grupos de empresas siempre y cuando el servicio que presten no sea la actividad principal de las empresas. En el ejemplo que les puse, si tengo una empresa que vende, tengo una que maquila y tengo una que desarrolla, quiere decir que en la que vende no puedo tener o puedo tener una cuarta empresa con personal, pero que no le dé los vendedores, porque ella se dedica a vender, ¿no? Entonces, los vendedores deben de estar en la nómina de la que vende. Los que, los que investigan deben de estar en la empresa que investiga y así los que maquilan, pero sí puedo tener
en una cuarta empresa toda la base administrativa, financiera, de marketing, todos estos colaboradores que van a ayudar a fortalecer al resto de las empresas, pero que no forman parte del objeto principal de las mismas. Creo que aquí está el secreto principal. Sin embargo, conforme vayamos avanzando, se van a dar cuenta que aunque esta figura persiste, el proceso administrativo o la operación que va a implicar mantener esta figura puede ser inclusive en prejuicio de la administración y operación de las empresas por sí solas. Obviamente la definición de grupo empresarial la tenemos en el artículo 2, donde habla que se define como grupo empresarial cuando una persona moral está organizada bajo el esquema de participación directa o indirecta en las acciones de varias empresas, ¿no? Ahora, el artículo 14, que también se cambió, dice que los servicios especializados no son subcontratación, que la subcontratación de servicios especializados deberá formalizarse mediante contratos por escritos. Y creo que aquí empieza el primer trabajo de las empresas. Si yo quiero mantener la figura de tener como servicios especializados a aquellos trabajadores que no tienen mi actividad principal, debo de empezar a solicitar a este prestador de servicios el contrato donde diga cuál es el objeto del servicio que me va a prestar y, ojo, cuál es el número aproximado de trabajadores que va a poner a mi disposición para que yo desarrolle esa actividad especializada. Entonces, empezamos con temas que en muchas ocasiones obviábamos. Por supuesto que siempre existía un contrato de prestación de servicios, pero este contrato no traía tan puntualmente el objetivo que perseguía. O sea, decía, oye, yo te proporciono el personal y pongo a disposición para las actividades que así decidan las empresas. Hoy en día el contrato tendría que decir, pongo a tu disposición el servicio de contabilidad que va a desarrollar, contabilizar, presentar estados financieros, puntualmente cuál es el objetivo del servicio y cuál es el número de trabajadores a través de los cuales se va a proporcionar este servicio. El artículo 15 es el que ahora dice que si yo quiero prestar ese servicio de servicios, valga la redundancia, servicios especializados u obras especializadas, debo de tener un registro de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que quien ya ha intentado hacer este registro, por ponerles una estadística, la Secretaría del Trabajo dice que del 100% de las empresas que han solicitado el registro, solo el 7% la ha obtenido. ¿Por qué? Porque este registro va a tocar varios temas o va a revisar varios temas para verificar que la empresa sea la adecuada para estar en este registro, como es que no tenga adeudos con el SAT, que su opinión de cumplimiento esté limpia, que no tenga adeudos con el IMSS, con el Infonavit, que esté inscrita en el Fonacot, que tenga todos sus registros de los trabajadores completos, su plantilla y sobre todo algo muy interesante, está pidiendo que yo garantice que el servicio que presto o el servicio especializado al que me voy a dedicar lo pueda sustentar a través de, ¿cómo decirlo?, de constancias de cursos, de certificaciones y demás, para que yo garantice que sí en realidad me especializo en ese tema. Entonces, imagínense, cuando salió todo este tema, yo me imaginaba a las empresas de limpieza solicitando este registro y mandando una capacitación para barrer bien, para sacudir, para limpiar. Sonaba muy absurdo. Por supuesto que ya en la práctica sabemos que hay certificaciones para el uso
de materiales químicos, de limpieza, de sanitizantes, sobre todo hoy en día con esta pandemia que seguimos viviendo, pues estos servicios de limpieza se han tenido que transformar en sanitizaciones y por supuesto obtener certificados, pero así de evidente tiene que ser para la autoridad el que sí puedo prestar ese servicio especializado. Esto me lleva a otra conclusión, que aun y cuando la Secretaría me permite prestar más de un servicio especializado, es decir, si yo sí quiero seguir prestando este servicio de personal, de limpieza, de vigilancia y de administración, tendría que hacer constar a la autoridad que me especializo en estas tres ramas, pero ya no en la generalidad por completo, sino tengo que focalizar muy bien cuál es el servicio que va a prestar esta empresa para yo poder seguir proporcionando personal al resto de las empresas. Desaparecieron, se derogaron el artículo 15A, 15B, 15C y 15D, que daban sustento a todo este tema de la subcontratación. Adicional a esto, en el artículo 41 de la Ley Federal del Trabajo, a lo mejor ahorita va a sonar un poquito fuera de lugar, pero cuando veamos la ley del IMSS va a tomar mayor forma, porque este artículo 41 dice que cuando se dé una sustitución patronal, porque esta figura o esta transformación de la subcontratación visualizaba que hubiera empresas que tenían todo el personal y que al momento de que pasaran a la empresa para la que realmente trabajaran, en lugar de renunciar y volverse a contratar en la empresa para la que trabajaban, pudieran hacerlo a través de un proceso de sustitución patronal para garantizar a estos trabajadores que no iban a perder la antigüedad, que iban a seguir con sus mismas prestaciones, etcétera. Pero la Ley Federal del Trabajo dice que cuando hay sustitución patronal, inclusive deben transferirse los bienes objeto de la empresa que prestaba este servicio, lo cual sonaba muy absurdo porque por supuesto que un tercero no me iba a donar sus bienes, pero más adelante vamos a ver que en la ley del Seguro Social se prevé que si la sustitución patronal la hago a determinado tiempo, quedo exento de dar cumplimiento a este artículo 41 que me pedía inclusive transferir los bienes o servicios. Y vienen los motivadores importantes para saber que esto sí lo tenemos que hacer, porque en la Ley Federal del Trabajo la autoridad tuvo a bien reformar dos artículos, el artículo 1004A y 1004C, para imponer multas, que la primer multa del 1004A va de 250 a 5,000 UMAS, que serían hasta 448,100, por no permitir a la autoridad que haga una inspección de que en realidad los trabajadores pertenecen a la empresa y no están en un esquema de subcontratación. O mejor aún, el 1004C, donde la multa puede ir hasta 4,481,000, es si la autoridad detecta que yo tengo contratados servicios especializados sin autorización de la Secretaría del Trabajo, o que tengo subcontratación prohibida, que ¿qué sería? Que tengo servicios especializados de la actividad a la que en realidad me dedico. Es por eso que a últimas fechas han escuchado que muchos especialistas hacen la recomendación de acotar el objeto social de las empresas a través de sus actas constitutivas, para no dejar tan abierto la actividad a la que se dedican y poder ir acotando el que puedan caer en estos supuestos, para poder contratar servicios de personal que no formen parte de su objeto social. Por ahí escucho algún micrófono abierto, no sé si me ayuda Luis y Julie, porque escucho por ahí como un ruidito, no sé si el resto lo escucha, pero muchas gracias. Bueno, entonces, importante, obviamente esta
reforma tuvo transitorios que marcan fechas muy específicas. De entrada, la publicación de el instructivo o la guía para registrarse o para tener el dichoso REPSE, que seguramente lo han escuchado, que es el registro en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Decía la autoridad que esta secretaría tenía 30 días que se cumplían el 23 de mayo, pero fue hasta el 24 de mayo cuando publicó este instructivo para poderme registrar como prestador de servicios especializados. ¿Quién se registra? Se registra el que el que tiene al personal que le va a dar a un tercero. No se registra el cliente que va a contratar a ese tercero, se registra el que tiene el personal. Ahora, importante, decía la autoridad que una vez que se publique, obviamente las reglas, que fue el 24 de mayo, se tenía 90 días para obtener esta autorización, las cuales se cumplen el día 23 de agosto. Quiere decir que aquellas empresas que quieran seguir prestando el servicio de personal tienen hasta el 23 de agosto para obtener ese registro, lo cual es en este momento imposible porque, insisto, bajo las estadísticas de que solo el 7% ha obtenido el registro y tomando en cuenta que la Secretaría toma 20 días para decir si acepta o no acepta mi registro, pues definitivamente estamos fuera de tiempo para cumplir con seguir prestando ese servicio, no para registrarme, registrarme puede ser en cualquier momento, pero ojo, si yo tengo personal con un cliente y a partir del 23 de agosto yo no tengo ese registro, ese cliente puede caer en la multa de hasta 4.481.000 por seguir contratando un servicio de alguien que no tenga ese registro o ese permiso. Entonces, ojo, si yo tengo contratado servicios especializados de un personal que no forma parte de mi objeto o de mi actividad preponderante, debo de estar abusada con que este proveedor tenga este registro por lo menos para el 1 de septiembre, que va a ser la siguiente factura que me va a emitir, porque de otro modo voy a quedar fuera de la jugada y este cliente está en riesgo de tener una multa. Hablando de la sustitución patronal que habíamos platicado, previsto en el artículo 41, a través de este transitorio la autoridad dice que si esta sustitución patronal se hace antes del 1 de septiembre, la empresa que tenía el personal no está obligada a ceder los bienes a este patrón que va a sustituir al anterior, ¿no? Importante, ya sabemos que el gobierno siempre se va a cuidar las espaldas y a través del artículo 10 bis dice que la prohibición de la subcontratación en el sector público, como son el poder de la Unión, el gobierno, el ISSSTE, todo esto, para ellos todo lo que acabamos de ver va a aplicar a partir de el 2022. Quiere decir que ellos todo este 2021 van a poder seguir con su subcontratación de manera normal, sin tener que pedirle a las empresas todo lo que acabamos de ver. Entonces, ojo, muy importante, ellos como siempre se van a cuidar las espaldas. Siempre hemos concluido que ellos como dirían en mi casa, cuidan los centavos y descuidan los pesos, porque el mayor servicio de subcontratación está por parte del gobierno, no en realidad por el sector privado, pero esperemos a ver qué pasa para este 2022, tomando en cuenta que ya hubo una primer prórroga que la verdad fue absurda, aunque para muchos fue un aire importante, porque los tiempos se estaban cumpliendo para el 23 de agosto y dio hasta el 1 de septiembre para dar cumplimiento a todo este tema. También en la Ley Federal del Trabajo se modificó el artículo 127 que habla de la PTU.
¿Cuál fue el motivo de por qué se modificó esto? Porque muchos empresarios lo que exponían es que tenían en una empresa tercera a los trabajadores porque les parecía injusto que la empresa comercializadora que obtiene utilidades muy grandes percibieran una PTU tan grande cuando quizá algunos participaban de manera mínima en la generación de esta utilidad. Fue por ello que la autoridad modificó el artículo 127, fracción 8, para indicar que hay un límite máximo de PTU para los trabajadores de 3 meses o de 3 meses del salario o el promedio de los últimos 3 años. Creo que esta modificación a muchos nos movió el tapete este mayo del 2021 cuando repartimos la PTU, porque a la lectura parecía entenderse a primera mano que estaba obligada a darle 3 meses de salario de PTU al trabajador y no, en realidad el artículo lo que dice es, le puedes dar hasta 3 meses, como en el caso de las personas físicas, que recordarán que el reglamento de la Secretaría del Trabajo dice que si el patrón es una persona física, no puede darle al trabajador más de un mes de PTU, ese es el límite. Igual aquí, el límite son 3 meses, pero a partir del 2022, una vez que ya estén los trabajadores en la nueva empresa, porque para este mayo, pues obviamente se repartía la PTU del año anterior que seguía exactamente igual. ¿Por qué? Porque el artículo 123 no se ha cambiado, se reparte la mitad de la PTU por los días trabajados y la mitad por los ingresos recibidos. Pero ojo, si el monto de la PTU excede los 3 meses por cada trabajador, solo le puedo dar hasta 3 meses. Pero si la PTU sigue siendo como siempre, cacahuatito y medio, ni se preocupen, la distribución de la PTU sigue siendo exactamente igual, sobre todo ahora con pandemia que debemos estar agradecidos de las empresas que siguen subsistiendo, porque hay muchas empresas que han desaparecido en el intento de sobrevivir a esta pandemia. Dejando a un lado la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social, lo que modificó en el tema de subcontratación está los, los requerimientos que ahora tiene que cumplir el contrato de servicios especializados. La determinación de la clase de riesgo, dado que había una facilidad en el artículo 75 que vamos a platicar, y obviamente los motivadores de multas por no dar cumplimiento a estos temas. El artículo 15 de la Ley del Seguro Social dice que cuando yo contrato servicios especializados, debo de tener un contrato el cual voy a reportar, y aquí es una transformación importante porque este artículo ya existía y hablaba que cuando había subcontratación yo tenía que presentar información cada 3 meses, trimestralmente. A partir de esta reforma se mueve la periodicidad a que sea cuatrimestralmente la presentación de estos reportes a más tardar el día 17 del quinto mes, es decir, enero, mayo y septiembre, tengo que presentar este reporte de los servicios especializados que tenga contratados bajo la presentación de la siguiente documentación. De entrada, el contrato donde ambas partes acuerdan tener este servicio especializado, dentro de lo cual pues obviamente está el nombre, denominación social, el RFC, domicilio, correo electrónico, teléfono, pero viene otra parte mucho más impactante que no creo que estuviera a este detalle. Dice que de cada contrato debo de indicar cuál es el objeto del contrato, el periodo de vigencia, ojo, la relación de trabajadores que prestan ese servicio indicando nombre, CURP, número de seguridad social y salario base de cotización, así como el nombre y el RFC del beneficiario de estos servicios.
Entonces, imagínense el trabajo operativo y administrativo que va a implicar, porque tenemos empresas, por ejemplo, de limpieza o de vigilancia, donde cada semana te ponen un trabajador diferente. Tendría que llevar el control puntual de qué trabajadores con nombre, RFC, número de seguridad social y salario prestaron el servicio durante 4 meses y para qué empresas, para poder presentar este reporte cuatrimestral y anexar adicional la copia simple de la autorización del registro emitido por la Secretaría del Trabajo. Y hace mención la autoridad muy importante diciendo que se firmaron acuerdos entre el Seguro Social y la Secretaría del Trabajo para que mediante este convenio se intercambien información y puedan realizar acciones de verificación de que esto se está llevando a cabo en las empresas que prestan servicios de personal. Obviamente, cada institución tendrá que hacer sus revisiones y luego cruzarlas para determinar si es que hay alguna sanción por no cumplir con la presentación de este reporte cuatrimestral. Hay transitorios, como el sexto transitorio, que hablaba que la información que de los servicios prestados en el primer cuatrimestre, se tendrían que presentar para julio. Sin embargo, se prorrogó para septiembre, para que a partir del 1 de septiembre empiece a correr el tiempo para juntar la información para el primer cuatrimestre y indicar todo lo que sería el contrato, el objeto del contrato, el trabajador y la copia simple de la autorización. Otro artículo interesante que se transformó fue el artículo 75, que recordarán que originalmente le daba a las empresas de personal la facilidad de tener varios registros patronales con diferentes clases de riesgo. ¿Por qué? Porque antes de esta reforma, una empresa que prestaba el servicio de subcontratación podría prestar servicio de personal administrativo, de personal operativo, de personal especializado. Y en base a cada ramo o a cada actividad de estas personas, podía tener diferentes registros patronales con diferentes clases de riesgo. Pero les tengo una noticia: a partir de esta reforma desaparece esta facilidad y la autoridad dice que los servicios especializados solo pueden tener un riesgo de trabajo, un registro patronal, dándole entonces a través de un artículo 5º transitorio la oportunidad de que estas empresas que prestaban servicios de personal den de baja todos sus registros patronal, quedándose solo con uno que sustente las actividades especializadas que vayan a prestar, indicando que tienen 90 días para este proceso, que sería el 23 de julio, que ahora se prorrogó a septiembre, porque a partir de septiembre, si estas empresas no dieron de baja los registros patronales de los servicios que no van a prestar, en automático la autoridad los va a dar de baja y esos registros van a desaparecer. También tenemos un séptimo transitorio que habla de qué sucede si yo tenía varios registros patronales, varios primas de riesgo y solo me quedo con una. La autoridad dice que tendrías que dar de alta una nueva empresa, clasificarla en el servicio que vas a prestar y puedes utilizar el registro, el riesgo de trabajo de la empresa anterior, o si tenías varios, sacar un promedio de acuerdo a la prima y número de trabajadores. Se determina un riesgo de trabajo promedio con el cual trabajaría este nuevo registro patronal en el supuesto que hubiese tenido varios registros patronales. Estoy hablando básicamente de las empresas que quieren seguir prestando
el servicio de subcontratación transformado, o mejor conocido ahora como servicios especializados. Les puse en el material, porque seguramente se los van a compartir, cómo es que se hace ese riesgo de trabajo promedio. Y llegamos a los motivadores de la Ley del Seguro Social, porque dice que el artículo 304A, que será infracción el no reportar servicios especializados, donde si yo no reporto o no presento el reporte cuatrimestral, la multa puede ir de los 20 a los 350 UMAS, que sería hasta 31,367. Y, perdón, el primero es, habla de otras multas, pero el no presentar el reporte que viene en la fracción 22, la multa puede ir hasta 179,240. Insisto, recordemos que este reporte ya se presentaba de manera trimestral para los prestadores de servicios de personal. Sin embargo, no había un padrón a través del cual la autoridad pudiera saber que esas empresas se dedicaban al servicio de subcontratación. Hoy en día, a través de la obtención del registro de la Secretaría del Trabajo, la autoridad ya va a tener un padrón contra el cual validar las empresas que tendrían que estar presentando este servicio cuatrimestral. Y esto me permite hacer un comentario de mente abierta para todos, porque déjenme decirles que sobre todo las grandes empresas como es FEMSA, como es las tiendas departamentales muy grandes, están obligando a sus proveedores a obtener el registro de la Secretaría del Trabajo, aun y cuando no ponen a su disposición servicios de personal, que ojo, poner a disposición en estricto sentido sería que el personal que yo le doy a la empresa cliente lo va a mandar, le va a decir qué hacer, va a utilizar sus herramientas de trabajo. Y entonces es aquí donde entra el conflicto, porque, por ejemplo, las demostradoras que están en los supermercados no trabajan para el supermercado, las manda un tercero a promocionar el producto, pero el supermercado no les dice cómo tienen que repartirlo, cuánto tienen que dar, ni siquiera les da los vasitos para repartir. Entonces, esta tienda departamental no debería de pedirle al promotor este registro, porque ese personal no está a su disposición. Por supuesto que no forma parte de su plantilla o de su nómina, pero él no le da órdenes, es otro el que manda a este personal. El que seguramente sí tendría que pedirles, porque los promotores los contratan las empresas que son dueñas del producto. Ahí sí hay un promotor que tiene a las demostradoras y, por ejemplo, hablando de una marca que no quiero que me cobren el comercial, pero imaginemos que hay una marca de yogur que se llama La Vaquita Feliz. Bueno, La Vaquita Feliz, que contrata a la empresa que tiene a las promotoras, ella sí necesitaría tener ese registro, porque está contratando un personal, pero ni siquiera a su disposición. Por eso digo que en realidad habría que, esta reforma sí se tiene que analizar a conciencia. La invitación que yo les hago es, por supuesto que lo más sano es que cada empresa tenga a sus trabajadores y se evite todos estos supuestos. Pero si llegara a haber un supuesto, sí sería muy importante el que hagan el análisis, porque ni siquiera la vaquita le podría pedir registro a la que tiene a las promotoras, porque no manda la promotora, le pide que hagan promoción de su producto. Y insisto, está habiendo tanta confusión que están pidiéndole a todas las empresas que se registren. Si todas las empresas se registran, en realidad la autoridad va a poder revisar a cualquiera, inclusive
sin caer en los supuestos señalados. Entonces, ojo, muy importante, acérquense a sus consultores de cabecera, especialistas en el tema, que les ayuden a analizar cada caso y cada supuesto de personal para saber en qué momento es que yo sí caigo en estos supuestos, ¿no? Bueno, continuando con las modificaciones, solamente por hacer mención, aquellas empresas, sobre todo que tenían insourcing, grupos de empresas que tenían a su personal y que a ellas sí les es conveniente hacer la sustitución patronal, hay una circular que se publicó junto con la reforma, donde dice que ya la sustitución la puedo hacer inclusive en línea y viene todo el instructivo de cómo hacer esta sustitución patronal en línea, conveniente sobre todo para las insourcing, porque ahí sigue siendo el mismo patrón. Pero si yo tenía el servicio con un tercero, por supuesto que no me conviene la sustitución patronal porque en muchos de los casos no se seguía toda la regulación que marcaban los artículos 15A, 15D que se eliminaron de la Ley Federal del Trabajo. Y en la ley del Infonavit solo se modificaron 2 artículos. El primero que habla de la responsabilidad solidaria en el caso de una sustitución patronal y alineándose con la ley del IMSS, también el Infonavit va a pedir reportes cuatrimestrales de los servicios prestados. En este caso, el artículo 29 dice que en el caso de existir sustitución patronal, el patrón anterior va a seguir siendo responsable solidario solo por 3 meses después de la sustitución y no por 2 años, como decía anteriormente este artículo. Y el 29 bis dice que antes de los días 17, a más tardar los días 17 de enero, mayo y septiembre, se tiene que presentar un reporte cuatrimestral con la información de los contratos que tenga celebrados, como son datos generales, contratos de servicios, los montos de las aportaciones y amortizaciones de los trabajadores que están en este supuesto, información de los trabajadores, determinación de los salarios bases de aportación y la copia simple del registro de la Secretaría del Trabajo, el dichoso REPSE. Dice que obviamente el Infonavit va a publicar el procedimiento, pero aún lo acaban estaba circulando en las redes por ahí un borrador. Entiendo que esta semana ya lo publicaron, cuál va a ser el proceso, pero originalmente el Infonavit lo hacía a través de su sistema de prestaciones de servicios, el CIPRES, y presumimos que seguirá funcionando de la misma manera. Importante saber que entre el Infonavit y la Secretaría del Trabajo se celebraron convenios mediante los cuales va a haber intercambio de información y va a haber acciones de verificación de cada institución para cruzar que estén dando cumplimiento a lo que pide la autoridad de la misma forma que la ley del Seguro Social. Le dieron al Infonavit 60 días para publicarlo, insisto, lo acaban de publicar apenas, pero tendremos que estar muy atentos porque también ellos tienen que transformar sus plataformas para ahora poder recibir toda esta información. Digamos que ahí es la parte operativa del seguro, las altas, las bajas, etcétera, todo lo que va a suceder, pero en el Código Fiscal de la Federación se modificaron, se adicionó el 15D, se modificó el 26, el 75, el 81, 82 y el 108, hablando que 75, 81, 82 y 108 ya hablan de que yo puedo caer en infracciones o inclusive en delitos calificados por tener subcontratación. De entrada, el artículo 15D habla de que no podrá ser deducible ni acreditable los servicios de subcontratación, pero dice que siempre y cuando estos servicios sean
de la actividad que yo me dedico o de mi actividad preponderante o mi objeto, pero que sí va a poder ser deducible si yo contrato servicios especializados a los que yo no me dedico. Entonces, ahí, ojo, muy importante. A lo que yo no me dedico sí va a poder seguir siendo deducible, inclusive en los insourcing o grupos de empresas. Artículo 26 dice que son responsables solidarios las personas morales o físicas que reciban estos servicios especializados, aun y cuando el Infonavit dice que en la sustitución es responsable solo 3 meses el patrón anterior. Este artículo lo que dice es que el cliente siempre va a ser responsable solidario de la empresa que presta el servicio especializado en el caso de no responder por los trabajadores. El artículo 75 habla que incluye como gravamen para establecer una multa o el que no acredite la subcontratación laboral mediante las especificaciones de la Secretaría del Trabajo. Es decir, nuevamente vuelve a hablar del registro y habla de una multa, que esta multa puede ir de 150,000 a 300,000 por no dar cumplimiento a tener todos los requisitos que hace mención la autoridad en el artículo 27 de la ley del ISR o en el artículo 5 de la ley del IVA, que básicamente es tener los recibos, los pagos de las retenciones, los pagos del seguro social y los recibos de los trabajadores, que lo voy a ver más adelante. Pero imagínense, 300,000 por querer deducir un pago que no cumpla con todo esto. Y por supuesto que tuvieron a bien agregarlo en el artículo 108 para tipificarlo como un delito calificado el utilizar esquemas simulados de prestación de servicios especializados, es decir, hacer todo y que al final no haya personal de por medio. Pero así como se modificó la ley así como se modificó el Código Fiscal, en la ley del ISR se modificaron 2 artículos, el 27 y el 28, para establecer en el 27, que acuérdense que el 27 son los requisitos de deducibilidad. Entonces dice que si yo tengo servicios especializados de los que dice el artículo 15D del código que acabamos de leer, que me refiere también al artículo 13 de la Ley Federal del Trabajo, para yo poder deducir este servicio debo de tener la autorización vigente de la Secretaría del Trabajo del proveedor del servicio especializado, los comprobantes de salario, es decir, los recibos de nómina de los trabajadores que le está pagando este proveedor, la declaración del entero de las retenciones de impuestos del proveedor del servicio y el pago de las cuotas obrero-patronales del IMSS y del Infonavit. Y dice que en este caso el proveedor debe de proporcionarme esta información, o sea, no solo que me los enseñe, sino tendría que estarme dando copia de toda esta información para yo poder deducir la factura de servicios especializados. Y obviamente el 28, que habla de lo que no es deducible, agrega la fracción 33 para decir que los pagos de servicio de personal no serán deducibles siempre y cuando no cumplan con todo lo anterior. Y en la ley del IVA, déjenme decirles que se eliminó la fracción sexta del primero A que hablaba de la retención del 6%, pero se incluye un párrafo en el artículo 4 y 5 quedando de la siguiente manera. Tanto nos peleamos por la retención del 6% y les tengo una noticia. Derogado a partir del 1 de septiembre del 2021, nadie puede retener el 6% por servicios. Inclusive, digamos que entraba en vigor desde agosto, sin embargo, a través de la prórroga que dio la autoridad, se mueve al 1 de septiembre.
Y el cuarto A dice que no podré acreditar servicios de personal. Sin embargo, el quinto dice que para acreditar el IVA de servicios especializados debo de tener copia simple de la autorización de la Secretaría del Trabajo, la declaración del impuesto del IVA, el acuse del recibo de pago del IVA correspondiente al periodo y tener el comprobante del IVA trasladado por este servicio. A más tardar, ¿cuándo? El último día del mes siguiente al que yo haya realizado el pago. Como se pueden dar cuenta, Código Fiscal, Ley del ISR, Ley del IVA entran a partir del 1 de septiembre, pero eso quiere decir que a partir de septiembre poder deducir una factura de servicios especializados es reunir una serie de requisitos y de documentación de un tercero para poder deducir esa factura. Entonces, importante que ustedes tomen en cuenta, creo que aquí en este caso, insisto, lo más conveniente es absorber a todo el personal en la empresa para evitar todos estos malos entendidos y no preocuparnos por la repartición de PTU porque tiene un límite. Me permití para que vean que no es el primer intento que hace la autoridad de tener control sobre este tema, sin embargo, es la modificación más grande que ha tenido en contexto porque solo modificaba ciertas partes, pero desde el 2017 está insistiendo con este tema. De entrada en el 2017, recordemos que agregó la fracción 2 a la ley del IVA y a la ley del ISR, diciendo que tenía que cumplir ciertas características para poder hacer deducibles los servicios de personal. Diferentes a los de hoy, sí, porque lo que pedía era los FDIs de los recibos de nómina, la declaración y el entero del IVA, pero no pedía el registro de la Secretaría del Trabajo que hoy en día pide. Por supuesto que va a pedir la declaración del impuesto y la información reportada por parte del contratista en lo que era el IVA, pero no el servicio de personal. En ese mismo año recordarán que entró en vigor el complemento 1.2 de nómina que incluía dos campos que hablaban de subcontratación, que era el RFC del patrón, bueno, del cliente con el que estaba laborando mi personal y el tiempo que le dedicaba a ese personal. Sin embargo, estos datos se volvieron opcionales y desaparecieron porque la autoridad no tenía un padrón con el cual comparar. Sin embargo, dado que el artículo quinto, fracción 2 del IVA y el 27, fracción quinta, seguían hablando de requisitos y era muy engorroso entregar toda esta información que acabamos de comentar, salió un aplicativo de subcontratación donde el cliente y el contratista podían tener acceso a la misma plataforma y poder validar la información para asegurar la deducibilidad del gasto y el acreditamiento del IVA. Sin embargo, esta aplicación que entró a partir del 2018 se derogó en 2019, dando entrada al 6% de retención de IVA, que entró para mayo del 2020, cuando empezamos a retener ese 6% y que muchos entendimos que era de todos los servicios, pero que la autoridad en realidad solo lo quería hacer de los servicios de subcontratación y, sorpresa, para el 2021 se elimina el 6% de retención de IVA y ahora dicen, si tú contratas servicios especializados, para poder deducir debes tener copia de la Secretaría del Trabajo, bueno, del permiso de la Secretaría del Trabajo, los recibos de nómina de los trabajadores, el comprobante del pago del entero del impuesto, el comprobante de pago de la ley de las cuotas obrero patronales del IMSS y del Infonavit. Y para poder acreditar el IVA, debo de tener la copia de la autorización de la Secretaría del Trabajo, la declaración del IVA,
la recepción de pago y la factura con el desglose del impuesto. Como se pueden dar cuenta, podemos concluir que en realidad no se elimina la subcontratación, se transforma a un servicio especializado donde ahora no puedo tener servicio especializado de mi objeto o actividad principal. Para la ley del IMSS y del Infonavit, tengo que presentar reportes cuatrimestrales de los contratos que tenga como prestador de servicios especializados. Y para el cliente, para poder deducir y acreditar en la ley del ISR y del IVA, debo de cumplir con una serie de requerimientos. Insisto, no desaparece, se transforma ahora con más trabajo operativo y administrativo, y es por eso que en mi conclusión la recomendación es que las empresas en realidad absorban a sus trabajadores, y para eso es que hoy Intelisys nos va a mostrar de una manera muy fácil, sencilla y eficaz cómo poder controlar la nómina desde nuestra empresa, evitando todo este trabajo operativo. Y pues yo les doy las gracias el que me hayan escuchado, el que me hayan permitido compartir todas estas conclusiones, y le voy a ceder la palabra a nuestro experto Jesús Vadillo, quien va a ser, va a explicar de manera sencilla cómo evitarse todos estos problemas, ¿verdad, Jesús? Gracias, Yadira. Es correcto. Parte de lo que vamos a platicar, digamos, de manera global, es cómo estamos trabajando actualmente en el ERP Intelisys. Luis, ¿nos puedes ayudar, por favor? ¿Nos ayudas? ¿Hacer el match? No lo veo, Jesús, ¿tú sí ya lo ves? O si quieres si yo sigo compartiendo, No, yo puedo continuar con la presentación porque no veo Ok, a Luis. ¿Sí? perfecto. Ok, sí, adelante. Muchas gracias. Ok. En este caso, Intelisys cuenta con los módulos que nos van a ayudar a trabajar directamente con la parte de la nómina. Sabemos que la nómina es una parte importante dentro de lo que es las organizaciones y las empresas. Obviamente es el recurso más valioso que se tiene. Por tanto, en Intelisys tenemos estos módulos que nos van a ayudar directamente a trabajar con con el control prácticamente de toda la información de todo nuestro personal. En este caso, teniendo en ello estas 4 ramas principales en las cuales contamos con la parte de recursos humanos, en donde tenemos todos los datos principales y generales de todo nuestro personal, así como todos los procesos que vamos a llevar a cabo con respecto a esta área. Obviamente también contamos con un control de acceso, el cual te permite el registro de las entradas y salidas de los empleados, y asimismo el control de las asistencias directamente dentro del módulo correspondiente. Y de igual forma, este módulo tiene relación con la parte de nómina, en donde ya haríamos la parte de los pagos, principalmente, tanto para lo que son los empleados y ciertas provisiones para lo que es la parte de social, la parte de impuestos sobre nómina, impuestos sobre la renta principalmente, para poder tener este control y tener obviamente con los voluntarios el pago adecuado y el control del pago con respecto a las vigencias correspondientes. La siguiente, por favor. Dentro de lo que es Intelisys tenemos el catálogo de personal, como les comentaba. Esta es, digamos, la parte principal en donde se trabaja o donde se ingresa toda la información de todos los empleados dentro de la organización, y es aquí donde tenemos todo este control. De igual forma tenemos aquí candidatos en los cuales pudiéramos en un futuro considerar las ciertas vacantes que puedan darse dentro de la empresa.
Siguiente, gracias. En la parte de recursos humanos es donde hacemos directamente este tipo de movimientos. De igual forma, las bajas, tanto las altas, bajas y modificaciones, dentro de los módulos podemos nosotros hacer este tipo de modificaciones. De igual forma, el reporteo correspondiente nos va a ayudar a hacer el aviso principalmente a las entidades como el IMSS para hacer el aviso del ITSE, y en su defecto también los ajustes correspondientes al SUA. Es decir, tenemos archivos en los cuales nos permite conectarnos a las plataformas y hacer estas conexiones prácticamente. El control de acceso, que lo que les comentaba, prácticamente es un control o es un plugin que se tiene dentro de lo que es el RP, que prácticamente nos va a poder mostrar específicamente las entradas y salidas de los empleados. Por tanto, cuando nosotros ingresemos a el empleado a través de su biométrico, pueda hacer el chequeo de sus entradas y salidas dentro de lo que es el RP principalmente. Este registro de entradas se va directo al módulo de asistencias, en donde nosotros estos registros hacemos un corte. El corte de asistencia lo que hace es que simplemente mapea con respecto a la jornada de trabajo del empleado cuáles son las entradas y salidas que pueda tener. Y con respecto a esto, nosotros generamos el corte del periodo el cual vamos a pagar de nómina, y este movimiento nos va a ayudar a poder generar de manera automática una relación con el módulo de nómina con respecto a faltas, con respecto a retardos, con respecto a tiempo extra, primas vacacionales, primas dominicales, descansos o festivos laborados, principalmente. La que sigue, por favor, Yanis. Esta sería la parte de las incidencias que van a viajar directamente a nómina. Prácticamente en nómina nosotros recibimos estas incidencias y hacemos el proceso de generar nuestro borrador de nómina para validar que estas sean correctas. Si estas son correctas, hacemos ya el proceso de la conclusión del mismo movimiento de nómina y por tanto ya podemos empezar a hacer los procesos que continuarían, que uno de los procesos sería prácticamente la dispersión, es decir, el RP cuenta con distintos archivos con los cuales nosotros podemos generar esta dispersión de nómina. Obviamente, como tiene cierta interacción, o más bien tiene interacción con distintos módulos, en el momento de nómina te va a generar ya tu póliza contable, como lo muestra en la imagen, y de igual forma te va a poder generar, como les comento, la posibilidad de poder hacer el correspondiente al pago de la nómina en cuestión. ¿El que sigue? Obviamente también, una vez generado lo que es la conclusión de la nómina, ya podemos generar los respectivos XML y su respectivo PDF, con el fin de poder generar el envío de los recibos de nómina. Es decir, dentro de la misma plataforma, podemos hacer el envío de los recibos de nómina a los distintos empleados que tengamos registrados dentro de nuestro catálogo de personal. Y de igual forma, podemos hacer la impresión de estos mismos si queremos también alguna firma con respecto a estos documentos. Pero prácticamente con esto, nosotros hacemos entrega a los empleados para poder generar o que tengan el detalle de lo que son sus percepciones pagadas en el momento. Dentro de la misma nómina también tenemos movimientos especiales o nóminas especiales, obviamente considerados, en este caso, dependiendo la eventualidad que se llegue a dar. En este caso, una nómina de finiquito, en donde tenemos, digamos, los aspectos principales de lo que son los conceptos de finiquito. De igual forma, tenemos la parte de la liquidación, que sería muy similar, obviamente agregando los movimientos de indemnización. La parte del aguinaldo, que sería en el momento prácticamente en diciembre cuando se realiza este movimiento, y de igual forma tendríamos la parte de la PTU.
que la PTU en este caso se pagaría en el momento, bueno, obviamente se paga en mayo, pero se paga con respecto de toda la información que tengamos del año anterior dentro de lo que es el sistema, y en automático nos permite poder hacer la generación de estos movimientos dentro del mismo RP. Cabe resaltar que todos estos movimientos tienen la misma funcionalidad que lo que se comentaba en nómina, que es decir, se generan sus XML, sus PDFs y de igual forma versión para el pago de lo que es sus respectivas nóminas especiales que se generaron dentro del sistema. A continuación, pues bueno, tenemos unos reportitos, unas imágenes de lo que son unos reportitos dentro de lo que es la parte. Y bueno, por mi parte sería todo. Prácticamente es una pequeña introducción a lo que es prácticamente el RP Intellisys y cómo se maneja dentro, bueno, en las implementaciones que llevamos a cabo. Muchas gracias, Jesús. Pues no sé dónde esté Julie, no la veo tampoco. Julie, ¿estás ahí? De todas formas, nosotros sí podemos leer las preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor, siéntase en la libertad de podernos preguntar. ¿Dónde estará? Perfecto, muchas gracias a Jesús y a Yadira por acompañarnos el día de hoy. Ya está, Julie. Vamos a dar paso. Perdón, ¿me escuchan? Sí, pero no te vemos. Sí, Perdón. adelante, Julie. Gracias, muy amable. Vamos a dar paso a una sesión corta de preguntas y respuestas para nuestros asistentes. Los invitamos a todos los que están en este momento conectados, si tienen alguna pregunta, la pueden realizar a través de la caja de preguntas que tienen en la aplicación. Es una caja de color gris en donde ustedes pueden poner sus preguntas y con todo gusto aprovechar unos cuantos minutos de nuestros expertos para aclararlas. Empezamos. Una primera pregunta. ¿En Intellisys, en el catálogo de personal, quedarían los campos de subcontratación? Es una pregunta que nos hacen. Sí, dentro de la parte de Intellisys tenemos unos campos específicos para indicar la parte de la subcontratación, específicamente lo que sería el RFC y el porcentaje de labor que tenga la persona, que es lo que comentaba hace un momento Yadira en relación a esta parte. Perfecto, muchísimas gracias, Jesús. Segunda pregunta. En caso de que un proveedor especializado nos realice un servicio, creo que esto va para Yadira, en el cual sea parecido a nuestro objeto social, ¿con qué concepto nos puede facturar este servicio? Yadi, no se te escucha, tienes el micrófono apagado. Ay, perdón. Aquí es muy importante y por eso es que decía que deben tener con claridad si el personal se pone a disposición. Ejemplo que quisiera con esto hacer la diferencia en que sí puedo tener servicios similares, pero no de servicio de personal es, yo tengo un cliente que se dedica a hacer sanitizaciones y de repente 10 clientes quieren que ese fin de semana le haga la sanitización a 10 empresas diferentes, pero el personal que yo tengo en mi nómina solo alcanza a cubrir 5. Si yo fuera con la competencia y le dijera, oye, necesito que me des a tu personal, que me lo rentes, como lo quieran llamar,
para yo hacer las otras 5 sanitizaciones. Y yo les doy el camión, yo les doy el producto, yo les doy las máquinas, y el personal yo lo mando. Por supuesto que estaría cayendo en el supuesto de servicios especializados y estaría prohibido. Pero si yo a este proveedor lo contrato para que haga un servicio de sanitización, él va con su camión, con sus productos, con sus trabajadores y me factura servicio de sanitización, no servicios especializados, por supuesto que puede seguirme facturando. No sé si con esto te ayudo en la pregunta, es decir, no me va a facturar servicios especializados, lo que me va a facturar es el servicio que me está dando como tal, que en este caso, en el ejemplo que puse, es el servicio de sanitización y no de servicios especializados. Espero haberle podido responder. Si no, pues que nos Sí, vuelva a muchas preguntar. gracias. Dice que sí, nos responden en el chat que sí, que muchas gracias. Otra pregunta. ¿Se realizó algún cambio en la formulación de la nómina? En No, general, en no. realidad la nómina se sigue calculando igual. Recordemos que hubo una reforma en el 2020 para los ajustes mensuales, pero esa no tiene cambio. En realidad los cambios va a estar para poder hacer deducir el servicio especializado. Y solo complementando un poco lo que decía Jesús acerca de los campos, porque ahí me va a ayudar más. Con esta transformación, Jesús, si yo fuera el que presto el servicio especializado y tengo que presentar el reporte cuatrimestral, Intellisis me puede ayudar a poder generar estos controles que necesito presentar ante el IMSS, ante el Infonavit, y habría alguna manera en que pudiera facilitarme la entrega de información a mi cliente en el caso de que yo fungiera como servicio especializado, porque recuerden que si yo funjo como eso, tengo la obligación de entregarle a mi cliente los recibos de nómina, el pago del entero del impuesto, el pago del entero del IMSS, del Infonavit. ¿Habría alguna forma de que Intellisis me ayudara con esos controles si yo fuera el que presta el servicio especializado? Perdón, creo que se cayó la conexión de Jesús, pero para ir continuando con las preguntas, dice, dentro de las pólizas contables del registro de los costos por servicios especializados, Intellisis solicitará que se anexen los XML de nóminas, las retenciones, las cuotas obrero-patronales y demás requisitos. Creo que esta pregunta va más para Jesús, ¿cierto? Sí, es correcto. Démosle un chance si nuestro experto se vuelve a conectar para que nos ayude. Le pedimos excusas a nuestros asistentes. En este momento estamos pasando por una falla técnica. Uno de nuestros expertos se ha desconectado. Vamos a darle unos minutos para continuar con las preguntas. ¿Qué se entiende por servicio personalizado? Perdón, ¿qué se entiende por servicio especializado? Como el ejemplo del hospital. ¿La cardiología será una obra especializada que nadie puede efectuar? No, en realidad, servicio especializado para el cliente, para el que quiere contratar el servicio especializado, es una actividad que no sea su objeto o que no sea su principal actividad. Ejemplo, vuelvo a poner otro ejemplo. El del hospital fue muy fácil. A lo que me refería es, al final del día un cardiólogo sigue siendo un médico y un hospital, su actividad principal la realiza o su objeto principal lo realiza a través del servicio de los médicos. Entonces, aunque el médico sea especialista, sigue siendo médico en su naturaleza.
Servicios especializados que puede contratar es aquellos en los que el hospital no es experto. ¿En qué no es experto? No es experto en contabilidad, no es experto en cuentas por cobrar, no es experto en administración, porque su objeto es curar a través de los médicos, enfermeras, camilleros. Entonces, ese hospital, un servicio especializado puede ser un servicio administrativo. Yo me dedico a las ventas, soy una empresa nata para vender lo que sea. Mi actividad y mi objetivo son ventas, entonces yo debo de tener en mi nómina a los vendedores, pero yo no me dedico a administrar. Entonces un servicio especializado puede ser la administración, puede ser la logística, puede ser muchas cuestiones a las que yo no me dedico. Servicio especializado es a lo que no se dedica la empresa. Perfecto, muchas gracias. Otra pregunta. En caso del personal de seguridad privada o limpieza, por ejemplo, en el contrato del servicio se deberá indicar que el proveedor de servicio está dado de alta en el REPSE, Sí, REPSE. ajá. Es el registro ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Ok. Sí, en efecto, o sea, ellos, dado que van a prestar estos servicios, ellos sí van a entrar, inclusive la autoridad presume, y aquí por eso vuelvo a decir que es importante que se acompañen de su consejero o de su especialista de mayor confianza, porque inclusive en los temas de construcción, la autoridad dice, eso es lo que ella interpreta, yo tengo mis dudas acerca de esa interpretación, que los contratistas deberían de tener este registro. Y yo digo, no deberían de tenerlo porque yo contrato al contratista, valga la redundancia, para que, por ejemplo, el contratista de carpintería, yo lo contrato para que ponga las puertas, no contrato a los carpinteros, ni yo les ordeno a los carpinteros. Entonces, aquí hay un sesgo muy delgadito de interpretación que debe estar perfectamente justificado, pero ahorita de entrada, la interpretación que tiene la autoridad es vigilancia y limpieza. Si entran en servicios especializados, tienen que tener su registro y deben de proporcionar esa información de manera mensual para la deducibilidad y acreditamiento de IVA. Muchas gracias, Yadira. Vamos a ver, creo que las preguntas que tenemos varias preguntas más, pero creo que son preguntas de índole, eh, digamos, técnico y le corresponden a Jesús. Aquí tenemos, sí, le corresponden a Jesús. A las personas que nos han hecho preguntas a través del chat y que en este momento por temas técnicos no las hemos respondido, a la vuelta de correo recibirán la respuesta a su pregunta con la colaboración de Jesús y de Yadira. Todas las preguntas las responderemos, solo que ahora por temas técnicos pues no podemos hacerlo con Jesús. Bueno, no nos queda más que agradecer a todos los asistentes el día de hoy por habernos acompañado en esta sesión tan fructífera de la mano de Yadira. No nos queda sino también agradecer a Yadira. Yadira, muchísimas gracias por compartirnos todo este conocimiento. Gracias a ustedes por la invitación y esperamos vernos en un próximo webinar. Bueno, gracias a todas y cada una de las personas que se conectaron. Gracias por su activa participación a través de sus valiosas preguntas. Les recordamos que vamos a responder las preguntas de índole técnico con la ayuda de Jesús y de Yadira y les enviaremos la respuesta vía correo electrónico. Les recordamos que en 2 semanas recibirán una nueva invitación para ser parte de nuestros webinars. Somos Intelligence Software, una compañía 100% mexicana con un RP renovado y un completo portafolio de productos satélites para impulsar a tu negocio a ser líder en la industria. Si tienen alguna pregunta o duda con respecto a este webinar, quieren recibir el material, no olviden escribir a ylosada@intellicis.com, ylosada@intellicis.com. Los invitamos antes de que se desconecten a participar del sondeo que les va a aparecer en este instante. Es una caja gris en donde ustedes pueden calificar cómo les pareció este espacio
Es muy importante para nosotros que nos den su retroalimentación para mejorar cada día estos webinars que sean de todo su interés. Una vez más, gracias por haber estado con nosotros, gracias a Yadira por habernos acompañado y nos vemos hasta la próxima.